María se despertó antes del amanecer, como siempre. El despertador ni siquiera había sonado, pero su cuerpo ya sabía la hora. Las 5:30 de la mañana. Abrió los ojos lentamente y miró el techo agrietado de la choza. La humedad había formado manchas oscuras en las esquinas. Llovía dentro cuando llovía fuera. Llevaba años así. Se levantó de la cama doble rota. A su izquierda dormía su hija de 7 años. Laura, la niña, estaba acurrucada bajo la fina manta, respirando lentamente. María le pasó la mano por el pelo y sintió una punzada en el pecho. Laura merecía más, merecía un hogar de verdad, una habitación propia en juguetes nuevos, ropa que no fuera donada. María entró en el diminuto baño en el grifo, goteaba, siempre goteaba. Se lavó la cara con agua fría y se miró en el espejo roto. 42 años, pero aparentaba 50. Hoyos, hundidos, arrugas, manos callosas de fregar pisos. Al suspirón, no tenía tiempo para compadecerse de sí misma. Se puso el uniforme que guardaba doblado en la única silla de la caseta. Pantalones negros, blusa blanca, zapatos negros desgastados. Era el uniforme que le exigía a su patrón. María se pasó la mano por la blusa, intentando alisar las arrugas. La plancha se había roto el mes pasado y no tenía dinero para comprar otra. Antes de hers, María preparó el desayuno de Laura en pan con margarina, leche con agua porque se les había acabado la leche sola. Dejó todo en la mesita y escribió una nota con letra clara. Hija, mami te quiere, estudia mucho. Vuelvo esta noche. María besó la frente de su hija dormida y se fue. Cerró el candado de la caseta y comenzó a caminar. 1 hora y 20 minutos hasta la parada del autobús. Tenía las zapatillas rotas y se le metió agua cuando llovió, pero no se quejó. Tenía trabajo. En esto ya era más de lo que tenían muchos en la favela. El autobús iba abarrotado, siempre lo estaba. María fue empujada hacia atrás y apretada entre 2 hombres. El olor a sudor y humo, el calor insoportable. Cerró los ojos e intentó pensar en cosas buenas. Laura en la escuela, Laura riendo, Laura con un futuro mejor. Tras 2 viajes en autobús y casi 3 horas de viaje, María se bajó en el barrio de lujo. Las calles son anchas, los coches son importados, las mansiones tienen muros altos y cámaras de seguridad. Miró ese mundo y sintió que no pertenecía allí, pero era allí donde trabajaba, era allí donde se ganaba el pan de cada día. María tocó el timbre de la mansión. Una voz metálica salió del intercomunicador. ¿Quién es? María, la niñera. La puerta se abrió lentamente y ella entró. Cruzó el inmenso jardín. Las plantas estaban bien cuidadas. La piscina relucía. La fuente estaba en medio del césped. Todo era perfecto, todo era caro. Todo era inalcanzable para alguien como ella. Entró por la puerta trasera a la puerta de servicio. Siempre la puerta de servicio. Nunca la puerta principal. Esa era la regla. María dejó su bolso en el cuarto de servicio y fue a la cocina. La cocina era más grande que toda la choza donde vivía. Tenía 3 refrigeradores, una estufa industrial, una isla de mármol en el centro. María comenzó a preparar el desayuno de la familia. El doctor Roberto era el dueño de la casa, un hombre de negocios, dueño de una cadena de concesionarios de autos rico, muy rico. Era amable con María, le daba los buenos días, le preguntaba si estaba bien, pero eso era todo en un hombre ocupado, siempre al teléfono, siempre en reuniones, siempre viajando. La esposa era diferente, Vanessa, rubia, delgada, operada, cubierta de joyas y ropa de diseñador. A Vanessa no le gustaba María, nunca le había gustado.
No desde el primer día María lo sabía. Lo veía en sus ojos, en su forma de hablar, en su tono de voz. María estaba sacando el pan francés del horno cuando Vanessa entró en la cocina. Vestía una bata de seda blanca y pantuflas con cristales. Su cabello rubio estaba recogido en un moño perfecto. Llevaba las uñas arregladas. Su maquillaje era impecable, a pesar de ser las 8 de la mañana. «Buenos días, señora Vanessa». María habló suavemente. Vanessa ni siquiera respondió. Miró la mesa y frunció el ceño. «¿Dónde está el jugo de naranja?» «No pedí jugo de naranja. Lo apreté, señora. Está en el frasco de allá». Vanessa cogió la jarra y la olió. Hizo una mueca de disgusto. «Está caliente, la quiero fría. No sabes hacer nada bien». María sintió que la sangre le subía a la garganta, pero tragó saliva con dificultad. «Lo siento, señora. Me voy a congelar y esta blusa. Está toda arrugada, no la planchaste. Se rompió el hierro. Señora, compraré otro». «Se rompió», repitió Vanessa con desdén. «Todo lo que tocas se rompe. Tienes que cuidar mejor tus cosas». María bajó la cabeza. «Sí, señora, ni Pedrino ya está despierto». «Todavía no, señora». «Entonces ve a despertarlo, ambáñalo y ponle la ropa azul, la que elegí, y cepíllale bien el pelo. La última vez lo dejaste todo hecho un desastre». María subió a la habitación de Pedrino. El niño tenía 5 años, cabello castaño, anojos grandes, una sonrisa tímida, pero Pedriño era diferente. No hablaba, nunca había pronunciado una palabra. Los médicos dijeron que era autismo. Pedrino vivía en su propio mundo. No hacía contacto visual, no respondía cuando lo llamaban. Pasaba horas jugando solo con los mismos carritos de juguete. María adoraba a Pedrino desde el primer día. Había algo en ese niño que le conmovía, quizás porque era frágil e inocente en puro, quizás porque también lo habían rechazado. Su madre no tenía paciencia, su padre no tenía tiempo. Pedrino era invisible en su propia casa. María entró lentamente en la habitación. Pedriño estaba sentado en el suelo jugando con sus carritos. Los alineaban siempre en el mismo orden, siempre de la misma manera. «Buenos días, mi príncipe». María habló suavemente. Pedrino no la miró, siguió jugando. María se arrodilló a su lado. «Vamos a bañarnos. Tu madre te espera». Pedrino negó con la cabeza. No quería. María sabía que no podía obligarlo. Cuando lo intentaba, Pedriño hacía berrinches, gritaba, se tiraba al suelo. Así que tenía que ser paciente, mucha paciencia. «¿Qué tal si jugamos con los carritos nuevos después del baño? Los que trajo tu papá». Pedrino se detuvo, pensó y se levantó lentamente. María lo bañó con cuidado, lo vistió con ropa azul, le cepilló el pelo. Pedrino se lo permitió. Confiaba en ella, solo en él. Cuando bajaron a la cafetería, Vanessa ya estaba sentada a la mesa, mirando su celular. Miró a Pedrino e hizo un gesto de impaciencia. «Siéntate bien, Pedrino. No sigas moviendo la pierna». Pedrinho no entendía. Siguió balanceándose. Vanessa golpeó la mesa con la mano. Dije que pararas». El niño se asustó y empezó a llorar. María se acercó. «Señora Vanessa, él no entiende cuando usted habla así». Vanessa se levantó bruscamente. «No te metas, soy su madre. Sé lo que es mejor para mi hijo». «Sé, señora, lo sé». Vanessa salió de la cocina, irritada. María se quedó con Pedrino. Lo abrazó, lo tranquilizó. Le dio su café con dulzura. Pedrino dejó de llorar. Miró a María y sonrió. Una sonrisa pequeña, pero sincera. Los días pasaban todos iguales. María se despertaba temprano. Viajaba 3 horas. Cuidaba de Pedriño. Limpiaba la casa. Cocinaba, escuchaba las quejas de Vanessa. Y regresaba a casa tarde en la noche, agotada, destrozada, pero fuerte, porque Laura
la necesitaba. Un día, Vanessa llamó a María a la sala. Estaba sentada en el sofá de cuero italiano. Tenía las piernas cruzadas. Su expresión era severa. María, necesito hablar contigo. Sí, señora, aquí en casa, las cosas están desapareciendo. María sintió que el corazón se le aceleraba. ¿Qué quiere decir, señora? Dinero. Un collar en un reloj. María abrió mucho los ojos. No me llevé nada, señora. Se lo juro. Vanessa sonrió fríamente. No te he acusado, todavía no. Pero voy a averiguar quién lo hizo. Señora, llevo trabajando aquí 6 meses. Nunca he tomado nada. Nunca. Nunca sabe. Vanessa se levantó. Por eso voy a instalar cámaras en todas las habitaciones, incluyendo la de Pedrino. María sintió un escalofrío en cámaras. Así es. Mi esposo ya contrató a la empresa. Van a instalarlo la semana que viene. Luego veremos qué pasa en esta casa. Todo. María salió de esa conversación devastada. No había hecho nada, nunca lo haría, pero sabía que a Vanessa no le gustaba. Y ahora habría cámaras, vigilando cada movimiento, cada paso, cada gesto. Esa noche, María llegó a casa y lloró. Abrazó a Laura y lloró. Estaba cansada. Cansada de ser humillada. Cansada de ser tratada como una criminal. Cansada de trabajar tan duro y ganar tan poco. Pero no podía rendirse. No tenía otra opción. La semana siguiente, los técnicos instalaron las cámaras. Eran pequeñas e discretas, pero estaban por todas partes. En la sala, en la cocina, en el pasillo y en la habitación de Pedrino. María miraba esas cámaras y sentía que la juzgaban constantemente, como si fuera culpable de algo que no había hecho. A Vanessa le encantó. Ahora voy a verlo todo, dijo con una sonrisa venenosa. Todo, de verdad. María simplemente asintió. ¿Qué más podía hacer? Necesitaba ese trabajo, necesitaba el dinero. Laura tenía que estudiar, tenía que comer, tenía que tener un futuro. María se tragaría cualquier humillación por eso. Pero la situación empeoró. Vanessa empezó a buscar excusas para quejarse. Dijo que María no había limpiado bien, que la comida estaba sosa, que descuidaban a Pedrino. En todo mentira. María lo hacía todo a la perfección, pero Vanessa quería una excusa para despedirla. Un día, María le estaba dando de comer a Pedrino. El niño no quería comer. Apartó el plato ni hizo muecas. María fue paciente, le habló, le contó historias, hizo ruidos de avión. Guay, poco a poco. Pedrino abrió la boca. Vanessa entró en la cocina. Observó la escena con desdén. Lo malcrías demasiado. Por eso no come bien. Señora, él está teniendo dificultades. Usted lo sabe. No es nada difícil, está malcriado. Y tú lo estás empeorando. María respiró hondo. No dijo nada. Y otra cosa. Vanessa se cruzó de brazos. Tardas demasiado en ordenar la casa. Ayer tardaste 3 horas en limpiar las salas, porque la señora me pidió que también limpiara los candelabros, señora. Y hay muchísimos candelabros. No quiero excusas, quiero resultados. Si no puedes con ello, buscaré a alguien más. A María sintió un escalofrío en el estómago. No, señora, puedo con ello, lo prometo. Vanessa se fue. María se quedó allí, con las manos temblorosas, abrumada por el miedo. No podía perder ese trabajo. No. En los días siguientes, María trabajó aún más duro. Se despertaba más temprano, limpiaba más rápido, cocinaba mejor, cuidaba aún más de Pedrino. Pero nada era suficiente para Vanessa. Siempre encontraba algo de qué quejarse. Y allí estaban las cámaras. María sabía que Vanessa lo vigilaba todo. Vio cada movimiento. Buscaba algún error, algún desliz, cualquier cosa que justificara enviar a María lejos. Una noche, María estaba en la habitación de Pedrino. El niño no podía dormir. Estaba inquieto, dando vueltas y aleteando las manos.
María intentó calmarlo, cantándole suavemente y acariciándolo. Pedriño se fue calmando poco a poco, se acostó en la cama, cerró los ojos y se durmió. María lo cubrió con cuidado, le besó la frente y susurró: «Duerme, ángel mío, mañana será un día mejor». No sabía que la cámara lo había grabado todo, no sabía que Vanessa la estaba mirando, y no tenía ni idea de lo que vendría después. A la mañana siguiente, María llegó a casa como siempre, pero algo era diferente. Vanessa estaba esperando en la sala, con los brazos cruzados, su rostro se cerraba, y a su lado estaba el doctor Roberto. Nunca estaba en casa a esa hora. Nunca. María sintió un nudo en el estómago. «Buenos días, doctor Roberto». «Buenos días, señora Vanessa». Roberto hablaba en serio. «María, tenemos que hablar. Siéntate aquí». María se sentó en el borde del sofá. Le sudaban las manos, el corazón le latía aceleradamente. Vanessa tomó su celular y le mostró la pantalla a María N. Era una imagen de la cámara de la habitación de Pedriño. María vio la escena de la noche anterior. Ella besando la frente del chico, cubriéndolo, susurrando en María. No entendió. «¿Cuál es el problema, señora?» Vanessa sonrió con picardía. «El problema es que te estás volviendo demasiado arrogante. Te crees la madre de mi hijo». María abrió mucho los ojos. «No, señora, solo lo estaba cuidando. No podía dormir». «Cuídate», repitió Vanessa con desdén. «Lo besaste, lo llamaste ángel. Te estás pasando». Roberto suspiró. «María, sé que te gusta Pedrino, pero mi esposa tiene razón. Necesitas mantener la distancia profesional». María sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. «Doctor, nunca he hecho nada malo. Cuido bien de Pedrino». «Eso es todo». Demasiado cariño en Vanessa. Se puso de pie. «Eres niñera. No eres de la familia, no lo vais». María bajó la cabeza. «Lo siento, no volverá a pasar». Vanessa se cruzó de brazos. «Ojalá que sí». Porque si pasa, estás despedido». Roberto puso la mano sobre el hombro de su esposa. «Tranquila, cariño. Creo que lo entiende». Vanessa miró a María con desdén. «Lo entendía perfectamente, ¿verdad, María?» «Sí, señora». Desde ese día, todo cambió. María tenía miedo de acercarse a Pedrino, miedo de mostrarle cariño, miedo de besarlo, miedo de hablarle con ternura. Las cámaras siempre estaban ahí, observando, juzgando, condenando. Pedriño percibió la diferencia. Miró a María, confundido. Extendió sus bracitos, deseando que lo abrazara, pero María se apartó. No podía arriesgarse, no podía perder su trabajo. El niño empezó a hacer más rabietas, lloraba más, gritaba más, y Vanessa le echaba la culpa a María. «Lo estás malcriando, no sabes cómo criarlo». María intentó explicar. «Señora, solo quiere atención. Necesita cariño Teider Carico». Vanessa lo interrumpió. «No necesitas interferir». Pero Vanessa no le demostraba cariño, apenas miraba a su hijo. Se pasaba el día en el gimnasio, en la peluquería, almorzando con sus amigas. Pedrino era una carga para ella, un problema, una vergüenza. María lo vio y se le encogió el corazón, pero no podía hacer nada. Era solo la niñera, solo la criada, solo la pobre mujer. Pasaron las semanas y la situación empeoró. Vanessa empezó a recortarle el sueldo a María. Decía que María había roto cosas. Un plato, un vaso, un tazón. Mentiras, todas mentiras. Pero María no podía demostrarlo. No tenía forma de defenderse. Un mes, Vanessa le descontaba 200 reales. Al siguiente, 300. María llegaba a casa y no tenía suficiente dinero para pagar las facturas a la luz, el agua. La comida. Laura empezó a pasar hambre. «Mamá, tengo hambre», susurró la niña. María abrió el refrigerador vacío.
Espera un momento, mi amor. Mami va a preparar algo. Pero no había nada. Solo arroz san, o frijoles san, o un huevo. Laura comió en silencio. Vio el sufrimiento de su madre. Why no say, cuello. Pero María vio la tristeza en los ojos de su hija, y eso dolió más que cualquier humillación. María pensó en pedir un aumento. Se armó de valor a un día. Se acercó a Roberto. Doctor, ¿tiene un minuto? Roberto estaba en la oficina. Puedes hablar, María, doctor. Llevo 8 meses trabajando aquí. Siempre he sido dedicado. Siempre he cuidado bien de Pedrino. Podría darme un aumento solo un poquito para ayudar con las cuentas. Roberto se rascó la cabeza. Mira, María, entiendo tu situación, pero ahora no es un buen momento. La empresa está pasando por dificultades. María miró a su alrededor. La lujosa mansión a los muebles caros. El coche importado en el garaje en dificultades, pero no dijo nada. Bajó la cabeza. Entiendo, doctor. Gracias de todos modos. Roberto volvió a la computadora. María se fue de allí devastada. No había aumento, no había esperanza, no había salida en esa noche. María lloró hasta quedarse dormida. Laura abrazó a su madre. No llores, mamá. Estaremos bien. Pero María sabía que las cosas no iban a salir bien. Estaban empeorando y no había luz al final del túnel. Al día siguiente, cuando María llegó a casa, Vanessa estaba en la cocina. Tenía una sonrisa extraña, una sonrisa que no era buena. María, tengo una noticia para ti. ¡Qué gran noticia, señora! Contraté a una nueva empleada. Empezará la semana que viene. María sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. ¿Qué quiere decir, señora? No estás al día con el trabajo. La casa siempre está sucia. Pedrino siempre está llorando. Necesito ayuda. Señora, sí, puedo con ello. Haré todo lo que me pida. Vanessa se encogió de hombros. No es lo que veo. Entonces habrá alguien más aquí, y tendrás que enseñarle. María tragó saliva con dificultad. ¿Y mi sueldo, señora? Sigue igual, dijo Vanessa sonriendo. Al fin y al cabo, ahora trabajarás menos. Pero María sabía la verdad. Vanessa iba a contratar a otra persona para reemplazarla. Era solo cuestión de tiempo antes de que la despidieran. La nueva empleada llegó el lunes. Se llamaba Jessica, joven y guapa, tan sonriente en Vanessa. La adoró al instante. Jessica, lo vas a pasar genial aquí, dijo Vanessa con cariño. Algo que nunca le había dicho a María. A María tuvo que enseñarle todo a Jessica, a limpiar, a cocinar, a cuidar de Pedrinho. Jessica era educada, pero María lo notaba en los ojos de Vanessa. La estaban reemplazando, los días pasaban. Y Vanessa empezó a darle más tareas a Jessica y menos a María. A María simplemente se quedó allí parada, sin nada que hacer, sintiéndose inútil, sintiéndose descartable. Pedrino también lo notó. Miró a María con tristeza. Quería estar cerca de ella. Pero Vanessa siempre llamaba a Jessica. Ahora Jessica te cuidará, Pedrinho. María está ocupada. Ocupado con nada. María vio todo esto y no pudo reaccionar. La estaban humillando, la estaban borrando, la estaban destruyendo poco a poco. Una tarde, María estaba limpiando el baño de servicio. Vanessa entró. María, necesito hablar contigo. Sí, señora. Creo que no eres feliz aquí. Quizás sería mejor que buscaras otro trabajo. María sintió que su mundo se derrumbaba. Señora, necesito este trabajo. Mi hija necesita comer, necesita estudiar. Vanessa suspiró. Lo entiendo, pero no puedo quedarme con alguien que no rinde. Sí, señora, soy muy productiva. Hago todo lo que me dice. No es suficiente. Vanessa le dio la espalda. Piensa en lo que dije, en quizás sea mejor para todos. A María se quedó allí, en el baño de servicio sola, devastada,
con lágrimas corriendo por su rostro. Por primera vez pensó en rendirse, pensó en abandonarlo todo, pensó que no valía la pena. Pero al llegar a casa, vio a Laura esperándola. La niña había hecho un dibujo. Era una casa colorida. Una madre y su hija se tomaban de la mano, y debajo estaba escrito: «Te quiero, mamá». María abrazó a su hija y lloró. Lloró de dolor, lloró de cansancio, pero también lloró de amor, porque Laura era la razón por la que seguía adelante, era la razón por la que se despertaba cada día, era la luz en la oscuridad. María regresó al día siguiente, y al siguiente, y al siguiente año, aunque la humillaron, aunque la reemplazaron, aunque la destrozaron, porque una madre no se rinde, una madre no abandona, una madre lo soporta todo por sus hijos. Pero por dentro, María se desmoronaba, pedazo a pedazo, día tras día, y nadie lo veía. A nadie le importaba. Era invisible, desechable, irreemplazable. Vanessa seguía mirando las cámaras, buscando errores, buscando razones, esperando el momento oportuno para despedir a María para siempre. Y María lo sabía, lo sentía, pero allí permaneció firme, fuerte, porque no tenía opción, porque la vida no le daba opción a gente como ella. Los ricos tenían opciones, tenían alternativas, tenían salidas. Los pobres solo tenían que aguantar, tragar, sobrevivir así. Siempre había sido así, y María lo estaba aprendiendo a las malas. Si has seguido la historia de María y quieres saber qué le pasa, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Esta historia te llegará al corazón y no te puedes perder el final. Suscríbete ahora y dale a me gusta para apoyar nuestro canal. Era viernes, María lo recuerda hasta el día de hoy. El cielo estaba gris. Parecía que iba a llover. Llegó a casa a las 8 de la mañana como siempre, pero cuando tocó el timbre, nadie respondió. Volvió a llamar, nada. Le pareció extraño. Esperó unos minutos y llamó por tercera vez. Finalmente, la voz de Vanessa llegó por el intercomunicador. «Pase». La puerta se abrió. María cruzó el jardín con una opresión en el pecho. Algo andaba mal. Podía presentirlo. Cuando entró por la puerta de servicio, Vanessa estaba en la cocina y junto a ella estaba Roberto. Ambos serious muy. «María, siéntate aquí». Roberto señaló la silla. María se sentó. Le temblaban las manos. Roberto respiró hondo. «María, tenemos que dejarte ir». Las palabras cayeron como una bomba. María se quedó sin aliento. «¿Qué quiere decir, doctor?» Vanessa se cruzó de brazos. «No estamos satisfechos con tu trabajo. Ya lo he dicho varias veces. Pero señora, lo hago todo bien. Cuido de Pedriño. Limpio la casa, cocino». Roberto negó con la cabeza. «María, eso no es todo. Mi esposa revisó las grabaciones de la cámara de seguridad y vimos algunas cosas». Los ojos de María se abrieron de par en par. «¿Qué cosas, doctor?» Vanessa tomó su celular y lo mostró. Era un video de la cámara de la cocina. Se veía a María metiendo comida en una bolsa. Era solo un poco de arroz, un trozo de pollo que sobró. María se lo había llevado porque no había comida en casa. «Laura tenía hambre». «Estás robando comida», dijo Vanessa con disgusto. «No es robar, señora. Solo tomé lo que iba a la basura. Lo que sobró, quede o no, no es tuyo». Vanessa alzó la voz. María sintió que las lágrimas le corrían por la cara. «Señora, mi hija tenía hambre. No tenía comida en casa. Me han recortado el sueldo tantas veces que no me alcanza para comprar nada. Ese no es mi problema». Vanessa tiró su celular sobre la mesa. «Eres deshonesto y no acepto gente deshonesta en mi casa». Roberto suspiró. «María, ya lo hemos decidido. Puedes irte. A partir de hoy». María se levantó temblando.
Doctor, por favor, necesito este trabajo. A mi hija me necesita. Prometo que nunca volveré a tomar nada. Lo juro, demasiado tarde. Vanessa se cruzó de brazos. Y una cosa más, no te van a dar la indemnización. Por una causa justa en robo, a María cayó de rodillas. Él literalmente cayó de rodillas en el suelo de la cocina. Por favor, no me hagas esto. Tengo una hija. Tiene 7 años. Necesita comer. Necesita estudiar, te lo ruego. Vanessa la miró con disgusto. Levántate de ahí. ¡Qué vergüenza! Roberto ayudó a María a ponerse de pie avergonzado. María, lo siento, pero la decisión está tomada. Toma tus cosas y vete. María fue a las habitaciones de servicio. Le temblaban las piernas. Tenía la vista borrosa. Tomó su vieja bolsa y se fue. Cruzó el jardín como un fantasma. La puerta se cerró tras ella, y fue en ese momento que María se dio cuenta. Lo había perdido todo. Se sentó en la parada del autobús y lloró. Lloró como nunca en su vida. La gente pasaba y miraba, pero nadie se detuvo. Nadie la ayudó. Era solo otra pobre mujer llorando en la calle. El autobús tardó una eternidad. Cuando por fin llegó, María subió y se sentó atrás. Miró por la ventana y no vio nada. La cabeza le daba vueltas. ¿Cómo iba a pagar el alquiler? ¿Cómo iba a comprar comida? ¿Cómo se lo iba a explicar a Laura? Cuando llegó a la choza, era mediodía. Laura no estaba. Había ido a la escuela. María se sentó en la cama y se quedó allí inmóvil, vacía, destrozada. Pasaron las horas. A las 3 de la tarde, las 4, las 5. Se suponía que Laura llegaría a Perro Nolego. Las 5:30, las 6, nada. María empezó a preocuparse. Salió de la choza y se dirigió a la escuela. El director se iba. Señora Celia, Laura se ha ido. Sí, se fue. Mariana a las 11:30, como siempre. María sintió que su corazón se aceleraba, pero no llegó a casa. El director frunció el ceño. ¿Cómo que aún no ha llegado? No lo sé. Ella siempre va directo allí. Siempre. María echó a correr. Corrió por los callejones de la favela, gritando el nombre de su hija. Laura, Laura, mi hija, ¿dónde estás? Preguntó a los vecinos. Nadie había visto nada. Corrió a casa de su amiga, no estaba. Fue al campo, nada. La desesperación se apoderó de ella. María regresó a la choza rezando, rogándole a Dios que Laura estuviera allí. Pero cuando abrió la puerta, la choza estaba vacía. María cogió su viejo celular. Le temblaban las manos. Llamó a la policía. Hola, mi hija ha desaparecido. Tiene 7 años. Dejó la escuela y no ha vuelto a casa. La voz del otro lado era fría. La señora debe esperar 24 horas para denunciar una desaparición. 24 horas, pero tiene 7 años. Podría estar en peligro. Ese es el procedimiento, señora. Si no se presenta mañana, venga aquí a presentar una denuncia. María colgó. Se desplomó, se sentó en el suelo y gritó un grito de dolor, de desesperación, el grito de una madre. Laura, mi hija, ¿dónde estás? Cayó la noche. María no durmió. Se quedó vagando por la favela, buscando, gritando, llorando. Los vecinos la ayudaron. Salieron con linternas, registraron cada rincón, pero Laura no apareció. A las 6 de la mañana, María estaba en la comisaría. Tenía los ojos rojos. Tenía la cara hinchada, le temblaba el cuerpo. Quiero denunciar la desaparición de mi hija. Laura tiene 7 años. El detective tomó la información, hizo algunas preguntas y dijo, investigaremos, pero en la mayoría de los casos, el niño aparece en casa. Probablemente en casa de un familiar. No tengo parientes, solo a ella. Ella es todo para mí. Tranquila, señora. Haremos
lo que podamos. Pero María lo sabía, sabía la realidad. Sabía que a la policía no le importaban los pobres, ni la gente de la favela, ni los niños desaparecidos, sin apellidos importantes. Laura era solo un número más, otro caso, otra estadística. María regresó a la choza, se acostó en la cama donde dormía Laura, abrazó la almohada de su hija y lloró hasta que se le acabaron las lágrimas, hasta que el dolor fue tan grande que ya no pudo sentir. En ese momento, María quedó completamente devastada. Había perdido su trabajo, había perdido su dignidad y ahora había perdido lo único que importaba. La única razón para vivir. Laura María miró fijamente el techo agrietado y por primera vez en su vida deseó estar muerta, porque el dolor era insoportable, porque la vida ya no tenía sentido, porque sin Laura no era nada. Pasaron 3 días, 3 días de infierno. A María no comía, no dormía, solo lloraba y buscaba. Vagaba por la favela como un fantasma. Les mostró la foto de Laura a todos. ¿Han visto a mi hija? Por favor, ayúdenme a encontrarla. La mayoría negó con la cabeza. Lo siento, no lo vi. Al tercer día, María estaba sentada a la puerta de su choza, débil y desesperanzada, cuando se acercó una vecina, doña Neusa, una mujer de 60 años que vivía 3 chozas más allá. María, escuché algo. María levantó la cabeza. ¿Qué, señora Neusa? La señora Teresinha del callejón dijo que vio a una chica que se parecía a Laura. Estaba con una mujer, pero no estaba segura de si era ella. María saltó. ¿Dónde? ¿Cuándo? Ayer cerca de la estación de autobuses. Pero María, no sé si es cierto. Doña Teresinha ya está muy mayo. Ana, veces se confunde. María no esperó, salió corriendo. Tomó el primer autobús a la estación, con el corazón latiendo con fuerza. La esperanza regresaba. Tal vez, solo, tal vez, Laura estaba viva. Llegó a la estación de autobuses y empezó a buscar. Mostró la foto a los vendedores ambulantes, a los conductores, a los guardias de seguridad. Nadie la había visto. María estaba a punto de darse por vencida cuando un hombre la llamó. Señorita, ven aquí. Era un vendedor de helados, un hombre delgado con una gorra gastada. ¿Estás buscando a esa chica? Sí, ella es mi hija. Ella desapareció. El hombre se rascó la cabeza. Vi a una chica que se parecía a ella hace unos 2 días. Estaba llorando en Shola, sentada en ese banco. María sintió que se le helaba la sangre. ¿Y qué pasó? Una mujer se acercó, le habló y se la llevó. ¿A dónde lo llevó? No lo sé, pero la mujer dijo algo sobre un refugio. Creo que era del Consejo de Bienestar Infantil. Servicios de Protección Infantil. María repitió. ¿Dónde está? El hombre dio la dirección. María salió corriendo. Tomó otro autobús. Se bajó en la parada equivocada. Preguntó a 3 personas antes de encontrarlo. Y finalmente llegó a la oficina de Servicios de Protección Infantil. Entró sin aliento. Por favor. Busco a mi hija. Laura tiene 7 años. Una mujer la trajo aquí. El asistente miró la computadora. Laurau. ¿Cómo? Laurau Silvau Santos. La mujer escribió. Sí, hay una niña con ese nombre. La trajeron aquí hace 2 días. La encontraron sola en la estación de autobuses. María empezó a llorar. Ella está aquí. Ella está viva en Cien. Está en un refugio temporal. Pero tendrás que demostrar que eres la madre y responder algunas preguntas. María contestó todo. Mostró documentos. Contó lo sucedido. El encargado cogió el teléfono y llamó al albergue. Media hora después, llegó una camioneta y Laura salió. La niña vio a su madre y corrió a madre, abrazó a su hija tan fuerte que apenas podía respirar. A mi hija. Gracias a Dios,
Los dos se quedaron allí, abrazados, llorando sin poder hablar, solo sintiendo. En sus corazones latían al unísono. El amor es más fuerte que cualquier dolor. Laura explicó lo sucedido. Salió de la escuela y vio un cachorro en la calle. Lo siguió, se perdió. Se asustó. Empezó a caminar sin saber a dónde iba. Hasta que llegó a la estación de autobuses. Una señora la vio llorar y llamó a los servicios de protección infantil. María lo escuchaba todo, sosteniendo la mano de su hija, sin soltarla, temerosa de perderla otra vez. Regresaron a la choza tomados de la mano. Al llegar, los vecinos celebraron. Gracias a Dios, la niña ha vuelto. ¡Qué bendición! Esa noche, María se acostó con Laura, la abrazó y dio gracias. Le dio gracias a Dios, al universo, a la vida por tener a su hija de vuelta. Pero la realidad volvió al día siguiente. María estaba desempleada, no tenía dinero. El alquiler estaba atrasado. El refrigerador estaba vacío. Laura había regresado, pero el problema persistía. María salió a buscar trabajo. Fue de casa en casa, de tienda en tienda. Ofrecía servicios de limpieza en cocina, de todo. Pero nadie la contrataba. Siempre había una excusa. No te necesito. Vuelve la semana que viene. Deja tu número de teléfono y te llamo. A nadie le importó. Pasaron 2 semanas. María vendió todo lo que pudo. Ropa vieja, ollas y sartenes. Cualquier cosa para comprar comida. Laura lo observó todo en silencio. Y eso le dolió a María, le dolió porque su hija no merecía pasar por eso. Un día, María estaba en el mercado recogiendo verduras que se habían caído al suelo. Los vendedores las tiraron. Ella las recogió y las lavó en casa. Así las comieron. Se acercó una mujer a María. María levantó la vista. Era doña Lucía, una señora que conocía de la iglesia. ¿Qué estás haciendo, niña? María bajó la cabeza. Estoy recogiendo verduras, señora Lucía, para prepararle comida a mi hija. Doña Lucía guardó silencio. Luego habló. Ven conmigo. Los dos fueron al coche de doña Lucía. Ella abrió el maletero y llenó una bolsa con la compra. Toman y no me des las gracias. Es solo una ayudita. Dios ayuda a los necesitados. María lloró. Gracias, señora Lucía, muchas gracias. Y una cosa más. Doña Lucía cogió un papel. Tengo una amiga que necesita que le limpien la casa 2 veces por semana. No es mucho, pero algo es. Algo, llámala. Dael, que te recomendé. María tomó el papel como si fuera Oron. Te llamaré ahora mismo. Doña Lucía sonrió. Que Dios te acompañe, niña, y cuida de esa hermosa hija. María llamó ese mismo día. La mujer contestó. Era la señora Elena, una señora amable. Arreglaron que María fuera al día siguiente. María llegó nerviosa a casa de doña Elena, pero la señora era diferente, amable, educada. Le ofreció café, charlaron y contrató a María en el acto. El sueldo no era mucho, pero algo era algo. María empezó a trabajar. Limpiaba la casa con esmero, lo hacía todo bien. A doña Elena le gustaba. Fin de mes. Pagaba a tiempo. Incluso le regaló una canasta de comida. María lloró de gratitud. No hacía falta, señora Elena, lo sé, pero quiero. Eres una buena persona, María, y mereces que te traten con dignidad. Esas palabras sanaron algo en María. Dignidad. Hacía tanto tiempo que nadie la trataba con dignidad. En los meses siguientes, María consiguió algunos trabajos más, a un trabajo de limpieza por aquí, otro por allá. No era permanente, no era estable, pero le alcanzaba para sobrevivir. Le alcanzaba para comprar comida. Le alcanzaba para pagar el alquiler. Laura volvió a sonreír. Volvió a jugar. María vio a su hija feliz y sintió que todo había valido la pena. Todo el sufrimiento, toda la humillación,
Valió la pena porque Laura estaba bien. Guay, poco a poco, María se reconstruyó pieza a pieza. Día tras día, seguía siendo difícil. Seguía teniendo días malos, pero ahora tenía esperanza. Tenía un propósito. Tenía una razón para despertar. Una tarde, la señora Elena llamó a María. Siéntate aquí. Necesito hablar contigo. María se sentó, preocupada. ¿Pasó algo? Señora Elena, no, nada malo. Doña Elena sonrió. Oí que cuidaste a un niño con autismo. Es cierto en sí. Lo hice. Cuidé a un niño, Pedrino, durante casi un año y eras bueno en eso. Me encantaba cuidarlo. Era un niño especial. La señora Elena cogió una tarjeta. Tengo una amiga. Su hija tiene autismo. Necesita a alguien que la ayude. Alguien con experiencia. Le hablo de ti. Los ojos de María se abrieron de par en par. ¿En serio, Ann? ¿En serio? Llámala en C. Llama Patricia. Te pagará bien. Es un trabajo estable. María tomó la tarjeta con manos temblorosas. Gracias, señora Elena. No tiene idea de lo mucho que esto significa para mí. Sí, lo sé. A doña Elena la abrazó. Te lo mereces. María, eres una guerrera. María llamó a Patricia ese mismo día. Concertaron una cita. Patricia era abogada. Era madre de Clara, una niña de 8 años con autismo. Necesitaba que alguien la recogiera del colegio y se quedara con ella hasta que llegara del trabajo. María fue contratada y por primera vez en meses tenía un trabajo estable, con un contrato firmado, con un salario garantizado, con dignidad. La vida volvía a la normalidad, lentamente, pero así era. Habían pasado 6 meses. Mary trabajaba con Patricia. La vida había mejorado, no era fácil. Seguían siendo pobres. Él seguía viviendo en la chabola, pero tenía un trabajo estable. Había comida en la mesa. A Laura le iba bien. Era suficiente. María nunca volvió a saber de Pedrino. Nunca regresó a esa casa. Intentaba no pensar en ello, pero a veces, por la noche, recordaba al niño, su sonrisa tímida en sus grandes ojos, y se preguntaba si estaría bien. Mientras tanto, en la mansión, las cosas habían cambiado. Roberto estaba cada vez más ausente, viajaba mucho. Volvía cansado, distante, y Vanessa estaba cada vez más irritada con todo, con todos, sobre todo con Pedrino. Jessica, la nueva niñera, renunció después de 3 meses. No aguantaba más. Vanessa contrató a otra Ann, y a otra Ann, y a otra. Ninguna se quedó más de un mes. Pedriño estaba peor. Lloraba más. Tenía más rabietas. No dormía. No comía bien. Vanessa estaba al borde del colapso. Un día le gritó a Roberto: «Ese chico me va a volver loca. No lo soporto más». Roberto suspiró. Él también estaba cansado. «Quizás deberíamos buscar otro especialista». «¿Especialista?» Vanessa rió burlonamente. «Ya hemos ido a 10, ninguno puede resolverlo. Este chico no tiene remedio». «No, vos sí», dijo Roberto, alzando la voz por primera vez. «Es nuestro hijo». Vanessa miró a su marido con frialdad. «Lo sé, y me mata cada día». Esa noche, Roberto no pudo dormir. No dejaba de pensar en Pedrino, en Vanessa, en la vida que habían construido o destruido. Tomó la tableta, abrió la aplicación de la cámara de seguridad. Quería ver a su hijo, entender qué estaba pasando. Empezó a ver los videos. Pedrino solo en su habitación, jugando con sus carritos, siempre los mismos. Siempre en el mismo orden. Roberto los vio unos minutos. Le dolía el corazón. Así que retrocedió en el tiempo, a videos de hace meses, de cuando María aún trabajaba allí. Quería comparar, para ver si Pedrino realmente estaba peor ahora. Y fue entonces cuando lo vio, algo que nunca había visto antes, algo que lo cambió todo. En el video, María estaba con Pedrino.
Pero eso no era todo Pedrinho, era diferente. La miró, sonrió, hizo algo increíble. Tomó un coche de juguete y se lo dio a María. Y ella fingió que el coche se movía. Y Pedrinho se rió de verdad. Roberto abrió mucho los ojos. Pedrinho interactuaba o se comunicaba de una manera diferente. Pero no dejaba de mirar en video tras video. María bañando a Pedrinho, cantando suavemente. Pedrinho tranquilo, seguro de sí mismo. María dándole de comer. Pedrinho comiendo sin quejarse. María leyendo un cuento. Pedrinho prestando atención. Roberto no podía creerlo. ¿Por qué? Nunca había visto nada igual. ¿Por qué nadie se lo había contado? Entonces vio otro video. Vanessa entrando en la habitación, gritándole a Pedrinho. El niño se asustó, lloró. María intentó calmarlo. Vanessa también le gritó a María. Le dijo que no malcriara al niño. María agachó la cabeza, obedeció. Roberto sintió rabia consigo mismo, por no prestarle atención, por creerle a su esposa, por despedir a María, pero lo peor estaba aún por venir. Roberto siguió viendo los videos y encontró algo que lo impactó profundamente. Era la grabación del día en que despidieron a María. Vio a Vanessa sacando comida del refrigerador, arroz, pollo y metiéndola en una bolsa. La bolsa de María. Roberto pausó el video, volvió atrás, lo volvió a ver. No podía ser. Pero era cierto, Vanessa lo había planeado todo. Él había puesto comida en la bolsa de María y luego la había acusado de robo para tener una razón para despedirla sin pagarle la indemnización. Roberto sintió que le hervía la sangre. Se levantó de la cama, fue a la habitación de Vanessa. Estaba durmiendo. Encendió la luz despierta. Vanessa abrió los ojos, sobresaltada. ¿Qué fue eso? ¿Qué hora es? Necesito hablar contigo. Ahora, Roberto, ¿estás loco? Son las 3 de la mañana. Tomó la tableta y mostró el video explícamelo. Vanessa lo vio y palideció. Le tendiste una trampa a María. Le metiste la comida en la bolsa. Guay mi mentes. Vanessa intentó recomponerse. Era una ladrona de verdad. Yo solo esperaba lo inevitable. Roberto temblaba de rabia. Destruiste la vida de una persona inocente. Una mujer que cuidó de nuestro hijo mejor que su propia madre. Ella se preocupó. Vanessa se levantó. Ella lo mimó. Ella lo decepcionó. Débil. Roberto mostró otro video. Mira esto. Mira a Pedrinho con ella. Estaba mejorando. Estaba feliz y lo arruinaste. Vanessa vio el video. Vio a Pedrinho sonriendo y sintió algo extraño. Culpa. Quizás, pero no lo admitió. Roberto apagó la tableta. Quiero el divorcio. Los ojos de Vanessa se abrieron de par en par. ¿Qué? ¿Me oíste? Ya no quiero vivir contigo. No quiero que críes a mi hijo. Eres cruel. Eres egoísta. Y yo estaba ciega por no haberlo visto antes. Vanessa intentó discutir. Roberto, exageras. Solo hice lo que me pareció mejor. ¿Mejor para quién? Para ti, solo para ti. Roberto abrió la puerta. Mañana hablaré con mi abogado y buscaré a María mi disculper y le ofreceré el trabajo de vuelta. Vanessa permaneció en silencio. Vio a su marido irse y por primera vez sintió que había perdido el control. Perdió el juego, lo perdió todo. Al día siguiente, Roberto empezó a buscar a María. No fue fácil. No había dejado la dirección completa, solo el nombre de la favela. Fue allí y preguntó a la gente. ¿Conocen a María Silva Santos? Trabajaba de niñera. Tiene una hija llamada Laura. Nadie lo sabía. Hasta que una señora habló. Oh, María vive al final de ese callejón. La tercera choza a la derecha. Pero no fue a trabajar. Roberto dejó una nota. María, necesito hablar contigo.
es urgente, y dejó su número de teléfono. María solo veía la nota de noche. Reconoció el nombre Dr. Roberto. Su corazón se aceleró. ¿Qué quería? La demandaría, la acusaría de nuevo. Pero ella se armó de valor. Anjamón, hola María, ¿eres tú? Gracias a Dios, necesito verte, en persona, necesito hablar. ¿Sobre qué, doctor? Sobre todo, Ann, sobre lo que pasó. Descubrí la verdad y necesito disculparme. María no lo entendió. Es cierto, es muy cierto. Ven a mi casa. Mañana, Ann, por favor. Te lo explicaré todo. A María lo pensó. Luego aceptó. Ann, sí, iré. Al día siguiente, María regresó a la mansión. Después de 6 meses, la puerta se abrió. Ann cruzó el jardín. Pero ahora era diferente. Sin miedo. Ann curiosa, Roberto abrió la puerta. Él también estaba diferente. Más delgado, más cansado. María, gracias por venir. Adelante entró, pero no por la entrada de servicio. Por la puerta principal. Por primera vez San Roberto les ofreció café. Se sentaron en la sala y les contó todo. Ann les mostró los videos, el plan de Vanessa, la verdad sobre lo sucedido. María observaba en silencio, con lágrimas corriendo por su rostro, no de dolor, sino de alivio, de reconocimiento, de justicia. Roberto terminó de hablar. Ann la miró. María, te pido disculpas. De todo corazón, Ann, me equivoqué. Confié en la persona equivocada y te causé un sufrimiento inconmensurable. Lo siento mucho. A María se secó las lágrimas. Gracias, doctor, por decirme la verdad. Pero eso no es todo. Ann Roberto cogió un sobre. Esta es la indemnización que deberías haber recibido, con todos tus derechos, y una indemnización por el sufrimiento emocional. Por la injusticia. María abrió el sobre. Dentro había un cheque. La cantidad era grande, muy grande. Miró a Roberto con incredulidad. Y hay más. Roberto respiró hondo. Quería ofrecerte el trabajo de nuevo, pero no como niñera, como cuidadora oficial de Pedrinho, con un salario justo, un contrato firmado en beneficios, todo, porque lo vi en los videos. Eres la única persona que realmente conecta con él, a la única en quien confía. María permaneció en silencio pensando. Era demasiado, daba miedo, pero al mismo tiempo era redención. Y Pedrinho preguntó, ¿cómo está? Roberto bajó la cabeza. Peor, mucho peor. Desde que te fuiste, no ha sido el mismo. No come, no duerme, hace berrinches. Las niñeras no se quedan, Ann, y ya no sé qué hacer. María sintió que se le encogía el corazón. ¿Puedo verlo, Ann? Claro, por favor. Subieron las escaleras. Pedrinho estaba en la habitación, sentado en el suelo con sus carritos de juguete, pero no estaba jugando, estaba quieto, con la mirada perdida. María entró lentamente en Pedrinho. El niño giró la cabeza, vio a Mariana y por un instante pareció no reconocerla. Pero entonces algo sucedió. Sus ojos se iluminaron. Se levantó Ann y corrió. Corrió hacia María y la abrazó por las piernas. María se arrodilló y lo abrazó. Pedrinho rompió a llorar. María también. Roberto observaba todo desde la puerta, y él también lloró. En ese momento, todo cobró sentido. El sufrimiento, la humillación, el dolor, todo tenía un propósito, porque ahora María había vuelto, y Pedrinho estaba en sus brazos, donde siempre debió haber estado. María aceptó la oferta, volvió a trabajar en la mansión, pero ahora era diferente, completamente diferente. Tenía un contrato, tenía derechos, tenía voz y lo más importante, tenía respeto. Roberto cumplió todas sus promesas en salario justo, contrato de trabajo formal, seguro médico e incluso ayudó a María a mudarse de la chabola.
Alquiló una casa sencilla pero decente cerca de la mansión para que pudiera trabajar y aún así tener tiempo con Laura. Vanessa intentó detenerlo. Ann gritó, amenazó, dijo que lo demandaría, pero Roberto no se rindió. El divorcio fue rápido. Vanessa se quedó con su parte y se fue de la mansión. Sensuji, Pork el juez, tras ver los videos y escuchar los testimonios, le concedió la custodia total a Roberto. Vanessa salió de esa casa humillada, derrotada a Solan, y por primera vez en su vida, impotente, fuera de control, sin nada. Se había hecho justicia, no por venganza, sino como consecuencia. Toda acción tiene una reacción, y la suya había llegado. Durante los primeros días, Pedrino se sentía extraño. Miraba a María como si temiera que volviera a desaparecer, pero poco a poco volvió a confiar en ella, a sonreír, a jugar. María tenía paciencia, todo el tiempo del mundo. Se despertaba temprano, le preparaba el café a Pedrino, lo bañaba, lo vestía, y le hablaban incluso cuando no respondía, ella le hablaba, le contaba historias, le cantaba canciones, y Pedrino escuchaba atento, presente. Un día sucedió algo increíble. María estaba en la cocina preparando el almuerzo. Pedrino jugaba con sus carritos en la sala. De repente se levantó, fue a la cocina y tomó la mano de María. María lo miró. ¿Qué pasa, mi príncipe? Pedrino la jaló, la llevó a la sala y le mostró los carritos de juguete. María lo entendió. Quería jugar con ella. Los dos se sentaron en el suelo. María cogió un coche de juguete azul en Pedrino, uno rojo, y empezaron a jugar, sin palabras empero, con conexión, con amo. Roberto llegó a casa y vio la escena. Se quedó en la puerta, observando, su hijo, jugando, feliz. Nunca había visto nada igual. Sintió una punzada en el pecho, de emoción, de gratitud. Esa noche, Roberto llamó a María. Siéntate aquí, quiero hablar contigo. A María se sentó. ¿Pasó algo? Doctor, Roberto sonrió. No, todo va genial. Solo quería darte las gracias por lo que haces por Pedrino y por hacerme ver lo que realmente importa. María se sintió avergonzada. Solo hago mi trabajo, doctor. No, Roberto negó con la cabeza. Naces más que eso. Amás a mi hijo, y eso no tiene precio. María sonrió. Es cierto, lo amo. Es especial y se merece todo el amor del mundo. Roberto guardó silencio. Luego habló. María, estaba pensando, ¿de qué grado te graduaste? Hasta el segundo año de secundaria. Tuve que dejar de trabajar. ¿Qué pasaría si volvieras a estudiar, terminaras tus estudios y hasta fueras a la universidad? Los ojos de María se abrieron de par en par. ¿Universidad? Doctor, no puedo pagarlo. Yo pago, dijo Roberto con firmeza. Todo pago la escuela, pago la universidad. Puedes estudiar pedagogía o psicología y especializarte en autismo. Imagínate a cuántos niños puedes ayudar. María sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Doctor, habla en serio. Por supuesto, te lo mereces, María, y quiero ayudarte, no por lástima, sino porque eres increíble, y el mundo necesita más gente como tú. María lloró. Lloró de emoción, de gratitud, de esperanza. Gracias, doctor, muchísimas gracias. Y así fue. María volvió a estudiar, por la noche, después de cuidar a Pedrino. Fue agotador, fue difícil, pero fue liberador. Él estaba construyendo un futuro para ella misma, para Laura, para todas las Marías del mundo. Laura también cambió. Se cambió de escuela a una mejor, con uniforme nuevo, útiles escolares completos. Y por primera vez en su vida, no pasó hambre, no le faltó nada. La niña vio a su madre feliz, y eso fue todo. Un día, Laura preguntó a mamá,
¿Somos ricos ahora? María se rió. No, hija mía, no somos ricos, pero tenemos suficiente. Y eso es mucho, y vamos a continuar así, si Dios quiere. Y si seguimos trabajando duro en estudiando, en creciendo, la vida mejora. Hija mía, lentamente, pero mejora. Pasaron los meses, en Pedrino seguía mejorando. Empezó terapia con profesionales especializados, contratados por Roberto. Y María lo seguía todo, aprendiendo, tomando notas y aplicando lo aprendido. Un año después, Pedriño pronunció su primera palabra. No a su padre ni a su terapeuta, sino a María. Estaban jugando en el jardín. Pedrino cogió una flor y se la dio, y dijo: María. María se quedó paralizada. Pedrino había hablado, había pronunciado su nombre. Ella lo abrazó, llorando. Sí, mi príncipe, soy yo, a María. Roberto observaba desde la ventana, y él también lloró a lágrimas de felicidad, de orgullo, de redención. Esa noche, Roberto preparó una cena especial. Invitó a María y a Laura, y los cuatro cenaron juntos, como una familia, no de sangre, sino por decisión propia, por amor, por verdad. Durante la cena, Roberto levantó su copa. Quiero brindar, por María, por nunca rendirte, por ser fuerte, por serle, y por enseñarnos lo que realmente importa en la vida. Todos chocaron sus copas. María estaba emocionada. Nunca se había sentido tan valorada, tan vista, tan humana. Laura miró a su madre y susurró a mamá: eres mi heroína. María abrazó a su hija. Y tú eres mi razón de vivir, hija mía. 2 años después, María se graduó, terminó la secundaria y entró a la universidad para estudiar pedagogía, especializándose en educación inclusiva. Quería ayudar a otros niños como Pedrino. Quería marcar la diferencia. Pedrino siguió progresando. A los 8 años ya hablaba con oraciones completas, leían, escribían. Aún tenía dificultades. Seguía siendo autista, pero era feliz. Crecía. Vivían un día en la escuela. La maestra les pidió a los niños que dibujaran a sus familias. Pedriño dibujó a su padre, a sí mismo, y junto a él, a una mujer. La maestra preguntó: ¿quién es Pedrino? Pedrino respondió sin dudarlo: es María, ella me cuida, es mi familia. Cuando Roberto vio el dibujo, no pudo contener las lágrimas. Se lo mostró a María, ella también lloró, porque era más que un dibujo, era reconocimiento, era amor, era verdad. Mientras tanto, Vanessa estaba sola, en otro barrio, en otro mundo. Tenía dinero, tenía posesiones, pero no tenía nada, sin visitas, sin amor, sin propósito. Miró fotos de Roberto con Pedrino en redes sociales y vio a su hijo feliz, sonriente, y se arrepintió. Pero ya era demasiado tarde. La venganza de María no fue gritar, no fue demandar, no fue humillar, fue simplemente vivir bien, vivir feliz, vivir con dignidad. Porque la mejor venganza es la felicidad misma. María se graduó de la universidad a los 47 años. Roberto estuvo en la graduación, Pedrino también. Y Laura, todos aplaudiendo, todos orgullosos. Después de la ceremonia, María abrazó a todos y dijo: gracias, gracias por creer en mí, gracias por darme una oportunidad, gracias por enseñarme que la vida puede cambiar. Roberto sonrió. No, María, gracias por enseñarnos lo que es el verdadero amor. María empezó a trabajar como maestra en una escuela especializada, ayudando a niños con necesidades especiales. Y era increíble. Cada niño al que ayudaba, cada sonrisa que dibujaba en su rostro, era una victoria, una redención, una prueba de que el sufrimiento no había sido en vano.
Laura Cretio se graduó de la preparatoria, estudió medicina, quería ser pediatra, quería cuidar niños, como su madre la cuidaba a ella, como su madre cuidaba a Pedrino. El ciclo de bondades continuó. Años después, María daba una conferencia en la Universidad Ann sobre inclusión, sobre autismo, sobre amor. El público estaba abarrotado, y al final, una joven levantó la mano. María, ¿qué le dirías a alguien que está pasando por lo que tú pasaste? Humillación, pobreza, desesperación. María respiró hondo. Te diría que no te rindas, que el dolor pasará, aunque la tormenta terminará, y que al otro lado hay sol. Siempre hay sol, puede que lleve tiempo, puede que sea difícil, pero aquí está. Y cuando llegues, mirarás atrás y verás que valió la pena cada lágrima, cada lucha, cada día. Valió la pena. El público la ovacionó de pie. A María sonrió. Ya no era la mujer rota de la choza, era la mujer que se había reconstruido, ladrillo a ladrillo, día tras día. Y ahora estaba de pie, fuerte, entera, victoriosa. Porque al final, la vida no se trata de no caer nunca, se trata de levantarse siempre, y María se levantó, y siguió adelante, y ganó. Si esta historia te conmovió, dale a me gusta y suscríbete al canal. Cada semana compartimos historias reales de superación que te llegarán al corazón. Activa las notificaciones para no perderte ningún video. Comparte con quien necesite escuchar este mensaje. Tu suscripción marca la diferencia.